Bueno, es un placer para nosotros tener nuevamente acá al doctor Omar López Mato. Realmente sus charlas, yo no sé el resto, pero yo soy un fan del doctor López Mato, de las cosas que escribe, de todo lo que hace para deleitarnos. Gracias por estar. Invitamos, hay dos colegas que son historiadores, aparte de médicos, que invitamos a que formen parte del panel porque, bueno, viene bien para el caso. Leonardo. Bueno, Omar, te escuchamos con toda atención. ¿Cuál es el tema de tu charla? Músicos sin luz. Músicos sin luz. Músicos ¿Vos querés sin estar luz. ahí o querés un micrófono de mano? No, si puedo manejar bien esto de acá. Dale. Bueno, con todo placer. Bienvenido, Empezamos, doctor. por favor. Quiero empezar con una pequeña filmación para ver que no todo es cirugía y hay muchas situaciones en donde podemos curar de otras formas. Y esto empieza hace muchos años atrás. ¿Podemos empezar con la presentación? Allá. She's blind. Did you know that? Blind as a bat. Ever since she was 3. Esta música, esta señora que estaba recién ejecutando el piano y empieza con esta crisis, se llamaba Fond Paradis. Era de origen austríaca, era, como dijo bien en la película, Blind as a Bat, y por eso se había convertido en una de las músicas preferidas de la emperatriz María Teresa de Austria. Y por eso tenía una gran pensión y le permitía ejecutar adelante del público. Pero en una de esas presentaciones tiene este inconveniente y veamos cómo sigue actuando nuestro colega. El recurso terapéutico de entonces, vamos a hacer una sangría. This young woman is in urgent need of the assistance of Franz Anton Mesmer. And who, pray, may that be? I am he. Are you aware that you're manhandling Professor Sturck, get out of the way. Physician to the Empress? What is the physician to the Empress intended to do to this young woman? Open her veins or open her eyes? India knows who is this man. I am a man. Yes, decide so. El hecho concreto es que este doctor Franz Mesmer, se presenta así, esta forma auspiciosa, cura a la joven Fond Paradis de la ceguera. Ella vuelve a tocar, vuelve a ver y vuelve a tocar. Pero ahora la emperatriz decide que si ya no es tan ciega, no necesita la pensión porque se puede autoabastecer. Cosa que crea una recaída en la señorita Fond Paradis y un escándalo médico por parte del doctor Franz Mesmer, que se ve obligado a viajar a Francia debido a la gran oposición que surge por la discusión de sus métodos, en donde él hablaba del influjo del magnetismo animal, de que todos teníamos una fuerza y a través de una serie de imanes él trataba de reorientar la fuerza. En el siglo 1750 aproximadamente se pusieron de moda los imanes. ¿Vieron que cada vez que aparece algún tipo de adelanto científico sirve para curar de todo? Bueno, exactamente lo mismo pasaba con el imán. El caso anecdótico que más me gusta compartir es cuando crearon la cama celestial. La cama celestial la hicieron en Inglaterra, estaba una serie de botellas con imanes y aseguraba la procreación si es que la pareja hacía dentro de sus actividades sexuales dentro de esta cama. Así se vendía, ganaban muy buena plata. En ese momento, para entusiasmar a parte de la audiencia, recurrían a una señorita escasa de ropas que resultó ser Lady Hamilton, es decir, Emma Hamilton, la esposa del almirante Nelson. Pero bueno, esa fue otra historia. Lo que vamos a hablar ahora es fundamentalmente de que nuestra heroína del día de la fecha, Fond Paradis, es la primera que empieza
a enseñar música a través de pequeños alfileres colocados sobre el pentagrama. Entonces, de esa forma, los no videntes podían leer música. Este método lo llevaron a París, lo llevaron a este Instituto de Aveugle de Valentin Heu, que era un oftalmólogo, en donde agrupó a todas las personas no videntes y les trataban de dar unos oficios. Entre ellos estaba nada más y nada menos que nuestro más conocido Braille, que justamente toma en cuenta el procedimiento de von Paradis de poder palpar las notas a lo largo del pentagrama y aparte toma nota de un sistema de inscripción para personas que no necesitaran ver, que en realidad tenía una función militar. Lo había inventado un coronel Serres, que para pasar informes durante la noche había hecho toda una serie de impresiones en donde digitalmente uno podía seguir el texto y en el caso de Braille podía también enseñar a leer música, que era un oficio que se daba y que aparte Braille, en realidad, su oficio fundamental era organista. Él tocaba el órgano, era músico y eso le enseñaba dentro del Instituto de Ciegos de París. Acá vemos la estatua de Braille, que en realidad sería Brel, ¿no? Acá en Buenos Aires. Y vamos a hablar de, como estamos hablando de músicos sin luz, vamos a hablar de los oftalmólogos que colaboraron que algunos de nuestros músicos terminasen sin luz. En este caso, que quizás fue el primer integrante de Faco Extrema, es el Chevalier Taylor. Es un inglés que, de notable educación, porque en realidad, es claro, nos llegó el prestigio de él por su autopromoción. Como vimos, el mismo Anton Mesmer tenía una tendencia a la autopromoción, ¿no? Es decir, él era la persona que tenía que recurrir a, que podía curar a la gente. Este Chevalier Taylor se autoproclamaba como médico del rey Jorge II de Inglaterra, como médico del Papa, y iba de lado a lado practicando fundamentalmente la técnica de reclinación, porque recién en ese momento y coetáneo a él, estaba trabajando Daviel con su extracción in toto del cristalino. Él tenía muchos amigos. El Chevalier Taylor viajó extensamente por Europa, académicamente era respetado, es una de las primeras personas con una operación de estrabismo, que en realidad lo único que hacía, pasaba un punto transconjuntival, lo ajustaba, corregía ligeramente la posición, dejaba el ojo tapado un par de días, cuando se lo destapaba, generalmente había una pequeña corrección del estrabismo, él aprovechaba para cobrar e irse del pueblo. Entre las personas conocidas del Chevalier Taylor estaba Gerard van Swieten. En realidad hay dos Gerard van Swieten. Uno era el padre, que era médico, y después el hijo también fue médico, pero también fue un musicólogo muy conocido. Este Gerard van Swieten lo traigo a colación porque en realidad conocen la figura del Dr. Van Helmholtz en las novelas la novela de vampiros, ¿no? Las novelas de Drácula. Bueno, Van Swieten fue el primer médico en estudiar casos de vampirismo en una lejana zona del Imperio Austríaco que se llamaba Transilvania. Es decir, hubo casos concretos de vampirismo y él fue el que oficialmente convenció a la emperatriz a que había que estudiar estos casos. Bueno, Van Swieten era amigo del Chevalier Taylor, que andaba por ahí promocionando sus distintos procedimientos quirúrgicos y como les decía, en ese entonces justamente empieza la moderna cirugía de catarata, que era la de Daviel, que procedía a cortar un segmento de la córnea y poder hacer la expresión para extraer el cristalino, ¿no? Daviel también era un tendente a la autopromoción. Vemos esta hermosa imagen en donde Daviel es conducido a la gloria con los pequeños ángeles que tenían el instrumental que había creado ad hoc para esta cirugía que se difundió a lo largo del mundo. Pero le decíamos que nuestro Dr. Taylor
se estaba viajando alrededor de Europa, se había autotitulado Chevalier, nadie tiene constancia de quién lo haya ennoblecido, pero eso lo usaba como medio de promoción. Entonces, hablando de sus extensas curaciones, eso era bastante común desde la lectura de Galeno en adelante. Galeno en adelante daba el nombre y el apellido de sus pacientes y la dolencia de sus pacientes, ¿no? Que a veces en el caso de oftalmología pueden no ser tan vergonzosas, pero en el caso de Galeno eran algunas más complicadas. Promoviéndose, hay un músico de pueblo llamado Bach, que tenía como 13 hijos, de los cuales 2 de sus hijos eran más conocidos que Johann Sebastian. Eso es curioso, porque entre las figuras de Bach y de Händel siempre creemos que Bach era más conocido. Bach siempre no dejó de ser un médico, un organista de iglesias chicas, un organista de cortes pequeñas, mientras que Händel era el personaje que triunfaba en Londres especialmente. Bueno, al conocer el prestigio del Chevalier Taylor por su autopromoción, Bach decide operar de su catarata. Por supuesto, usan el método de reclinación. Los primeros días fueron exitosos y al segundo día empezó una infección que le perturbó los días finales de su vida. Bach no llegó a vivir más de 2 o 3 meses después de esta cirugía de catarata que se le complicó con afecciones renales, etc. Y sobre todo escribió su última partitura, que es Desde el trono, ciego, se la dictó a uno de sus hijos, y en esa hace una referencia a la visión faltante que le quedaba en estos momentos finales de su vida. Esto fue alrededor de 1750. El Chevalier Taylor siguió recorriendo Europa, siguió yendo a otras partes de Alemania, hasta que el rey Federico decidió que era momento de expulsarlo, y entonces siguió recorriendo otras partes de Europa y volvió a Londres, de donde él era oriundo, y promoviendo que él había sido uno de los curadores del señor Bach. Händel, que lo conocía Bach, Händel y Bach nacieron en 50 kilómetros de diferencia, pero nunca se conocieron personalmente, sí sabían a través de la música del otro. Cuando escucha que había tratado a Bach, Händel se acerca, que ya estaba perdiendo su visión. De hecho, una de sus últimas obras es Samson in Agonized, que es la historia de Sansón, del gigante hebreo que queda ciego, lamentándose las dificultades visuales que tenía. Primero es operado por un tal Broomstreet, que era un médico amigo de Chevalier Taylor, y finalmente decide poner su único ojo en tratamiento con el Chevalier Taylor, que llega a una conclusión tan desesperante como la que había ocurrido con Johann Sebastian Bach. Entonces, estos 2 genios de la música estaban relacionados por un colega, por un oftalmólogo. Una cosa más. El Chevalier Taylor siguió con su vida, siguió promoviéndose en distintas partes del mundo. Se dice que se le compuso una ópera que llamaba The Operator, ¿no? Debido a esa tendencia exagerada a operar en sus pacientes. Y la última paradoja es que aparentemente murió ciego en Venecia después de una fallida operación de catarata. Creo que la vida de Taylor se puede resumir en una frase del doctor Samuel Johnson, uno de los grandes pensadores ingleses, que dice: es un gran ejemplo de cómo la imprudencia puede ser potenciada por la ignorancia. Bueno, muchas gracias por su atención. Genial. Agradecidos, como siempre, Omar. Por favor. Un lujo tenerte con nosotros. Javier, ¿algún comentario? Sí, no tengo el coso este acá. Bueno, la historia, ayer también fue historia, ¿no? Y el que lee el diario de hoy está leyendo historia, porque es de ayer. Sin ir tan lejos como con Bach, que una de las suposiciones es que un ojo fue el operado y el otro hizo una oftalmía simpática por la infección del ojo operado. Nosotros hemos escuchado montones de artistas, cantantes que son ciegos, desde José Feliciano hasta
hasta Stevie Wonder, desde Ray Charles hasta no sé quién. Y siempre me acuerdo... Digo, ya que tenemos nuestros amigos españoles acá, de Rodrigo. Rodrigo. El concierto de Aranjuez, bueno, él es un ciego de nacimiento, ¿no? Y toda su obra la compuso a oscuras. Hablando de Stevie Wonder, una vez le preguntaron a Stevie Wonder si era un problema ser ciego, y él contestó que no era un problema ser ciego, que el problema hubiera sido ser negro. Bueno, no hay nadie no presente. ¿No? Fernando. Sí, bueno, se le atribuyó a Stevie Wonder, pero realmente eso fue con Ray Charles. Bueno, ¿no son el mismo? Bueno, Omar, fantástico como siempre. Y voy a hacer una postilla un poco diferente. A ti que te gustan los días. Hoy, 23 de agosto, hoy es Santa Rosa de Lima. Sí. Primera hispanoamericana canonizada. Felicidades a las rosas que pueda haber en la sala y esto. Y no sé exactamente si es la construcción o la inauguración, también un 23 de agosto, no sé si fue la construcción o la inauguración del obelisco que tenéis en la Gran Avenida. Simplemente un comentario de efemérides. Y lo tuyo, poco más se puede decir porque siempre es una delicia. Y aunque la historia del Chevalier, gracias a artículos que habías hecho y de los libros, la conocía, pero siempre es un placer reoírtela comentar la imprudencia y la ignorancia. Por último, no lo he presentado formalmente, el doctor Verdi es un oftalmólogo y aparte es historiador. Doctor, ¿tiene algo para decirnos? Tiene el de acá. Liviamo negli eti collici che la bellezza ne infiora e la fuggevol ora s'inebria voluta. Liviamo e dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio è il cuore onnipotente va. Liviamo, amore fra i collici più caldi baci avrà. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia nel mondo, ciò che non mi piace. Odiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, un fiore che nasce e muore, ne più si può dire. Odiamo, ci invita, ferme accendo lusiglie. Ancora noi dite che l'ignora è il mio destin così. Oh, liviamo la tazza il cantico, la notte a bella il riso in questo paradiso onesto prego.
Acá está el director. Sentate porque viene el audio. Pure principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, non lo Bueno. Hagamos una joda para salir. Ahora decimos una joda. Ahora viene la cumbia villera. Bueno, difícil seguir, pero... Acá está. Agarra el micrófono. Y algo va a decir. Perdón. Este boludo. Dame el... No hay palabras. 10:30, volvemos al curso. No, para. Que no hay palabras, Gerardo, no hay palabras. Muy bien. Un aplauso. Omar. Seguimos. Propuso, eso cuando se me lo propuso Gerardo, me pareció genial y bueno, ha culminado de forma genial. Dos cosas solamente, lo que acaban de escuchar, uno es Liviamo, es el segundo acto de La Traviata. La Traviata es una ópera de Verdi en donde habla de el romance trunco de Margarita Gautier, etcétera, y su desarmado. Y la última es Nessun Dorma, es el último acto de Turandot, obra
que teóricamente es de Puccini, pero que Puccini no lo llegó a componer porque murió. Murió antes de poder terminar. Entonces esbozó este Nessun Dorma, pero él no es el que lo terminó escribiendo. Muy bien. Qué grande. Muchísimas gracias. Por favor. Break. 10:30 en punto. Empezamos con los casos clínicos. Gracias. Gracias.